Hola, buenos días a los que se han venido conectando. Espero que hayas tenido y disfrutado el tiempo de alabanza y si no, recomendarte que también disfrutes este tiempo. Yo sé que no es igual la alabanza presencial que cuando se hace a través de estos medios digitales, pero es que la alabanza se hace para Dios, amén. Y lo importante es lo que ocurre en tu corazón cuando estás alabando a Dios. Bien, a tu Biblia, por favor, vamos al mensaje de hoy. A 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Por favor, es una de las predicaciones sin lugar a dudas más importantes. Estaba recordando una de las historias que más me ha impactado en mi corazón y esto la voy a contar. Un día llega un señor a mi oficina. Él, pues usted normalmente cuando saluda se da cuenta si la persona asiste a la iglesia, si es nueva, cómo es. Este señor se notaba que era una persona que no asistía al menos con regularidad. Y cuando llegamos, incluso antes de que yo comenzara a orar, él me dijo, venga, espere, pastor, yo quiero contarle por qué estoy acá. Le repito, antes de saludarlo, de orar, y me dice, yo tengo problemas en mi matrimonio. Mi hijo, mi hermana, es decir, la tía, lo ha venido trayendo a la iglesia. Muy en contra de mi voluntad, accedimos a que lo trajera. Y un día estábamos peleando con mi esposa, incluso delante del niño, porque era normal, dice él, me decía él, son normales las peleas en mi casa. Y mi hijo de unos 6 años, más o menos 6, 7 años, en ese entonces, dice, mi hijo se paró al lado de nosotros, obviamente mira hacia arriba, nos mira y nos dice, papás, ¿por qué no en vez de pelear, oramos y le pedimos a Dios que nos ayude? Este hombre ya está enfrente mío y tiene su cara roja, avergonzada, quebrantado incluso. Y me dice, para mí fue muy duro lo que mi hijo me dijo, porque debería ser yo quien le enseñara a mi hijo orar, buscar a Dios. Debería ser yo quien diera ejemplo. Finalmente llega y me dice, necesito conocer ese Dios que mi hijo ha conocido en esta iglesia. Es una familia que ahora es una familia creyente, obvio. Este chico de 6, 7 años le enseñó a sus padres lo importante de orar y buscar ayuda de Dios. He puesto la predicación de hoy hablando con Dios. Voy a 1 de Pedro capítulo 4, versículo 7. Espero que lo tengan listo, vas a tomar nota. Pero sobre todo quiero que practiques. Las predicaciones son para practicarlas, amén. Ya se acerca el fin de todas las cosas. Así que para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. Señor, queremos darte gracias por el día de hoy. Darte gracias porque tú eres real, Señor. Tú no eres una religión, Dios. Yo te pido que tú nos hables, traigas respuesta a cada vida, a cada familia, Señor, sin importar la circunstancia, necesidad, problema grande o pequeño que esté atravesando. Nuestro clamor por el mundo, por nuestro país, por tanta gente enferma, Señor Dios mío. Sabemos que tú eres Dios Todopoderoso, eres el que nos cuida. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bien, estamos este año tocando algo que hemos llamado Visión en Acción, ¿de acuerdo? Y enmarcado dentro de esto que hemos llamado Visión en Acción, la única manera de que nosotros podamos conocer cuáles son los planes y pensamientos que Dios tiene para nosotros, que son más altos, ¿de acuerdo? Eso es lo que dice Dios. La única manera que nosotros podamos conocer esos planes, esos pensamientos que Dios tiene para nosotros y que los veamos hecho una realidad en nuestra vida es con la oración. Escríbeme ahí, amén. La única manera de ver milagros y experimentar el poder de Dios es orando. No hay otra manera. Si queremos ver el poder de Dios, si queremos ver lo sobrenatural, la única manera es orando. Cuando estaba pensando sobre la predicación de hoy, recordaba cómo fue mi vida antes de Cristo. Y recordaba la cantidad de errores que tomé, malas decisiones, perdí plata, tiempo, lastimé gente, pero es que no conocía al Señor, ¿me entiende? No conocía la Biblia. Y hacía la reflexión antes
antes y después de, ¿no? Como el año pasado, este año, sin Cristo, con Cristo. Y decía a Dios, gracias porque ahora mi vida es diferente. La toma de decisiones, cómo enfrentamos la vida, es diferente. Y mira que Pedro viene hablando algo. Pedro viene diciendo, él advierte, ¿no? Él advierte y dice, ya se acerca el fin de todas las cosas. Pedro viene advirtiendo, obvio, de la segunda venida de Cristo, que no llegó esta semana como en un pueblo por allá en la costa atlántica, decía que llegaba el jueves, ¿cierto? Entonces yo esta mañana me levantaba y decía, ¿qué habrá pasado con esa gente que estaba esperando al Señor y qué cantidad de falsos profetas que hay? Tienes que ser maduro en la fe, por favor, y conocer muy bien la Escritura. Y Pedro viene advirtiendo que se acerca al fin, el Señor está cerca, de acuerdo, pero también dice algo importante y dice, así que para orar bien. Esto quiere decir que hay una manera correcta de orar y hay muchas maneras incorrectas de orar. Dice, para orar bien, dice, hay que mantenerse sobrios y con la mente despejada. Es decir, Pedro nos viene diciendo, no pierdan tiempo cuando oran. Que el tiempo de oración sea un tiempo que sea efectivo, un tiempo en el cual, como tú y yo vemos, cuando Jesús se apartaba a orar, algo sucedía en él, a su alrededor. Y cuando el pueblo ora, cuando el pueblo de Dios ora, muchas cosas pasan. Quiero recordarte, en el segundo libro de Crónicas dice el Señor que si el pueblo de Dios ora y le pide perdón y se arrepiente, dice que el Señor sana la tierra. Así, cuando oramos, algo pasa, ¿bien? Cuando oramos, impactamos. Cuando oramos, impactamos. Cuando oramos, impactamos el mundo espiritual. Cuando oramos, impactamos el mundo natural, porque lo natural depende de lo espiritual. Y tenemos que entender que lo más importante en nuestra vida es el área espiritual. Si queremos ver milagros, respuestas, tenemos que orar. Satanás, el mundo y la carne no quieren que oremos. Y si nuestros enemigos no quieren que oremos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Orar. Porque los enemigos tienen temor de que nosotros oremos. Voy al primer capítulo y lo he llamado simplemente orar. En Mateo capítulo 6, versículo 9, donde Jesucristo estaba en pleno sermón del monte explicando lo que es la oración, lo que conocemos como el modelo del Padre Nuestro. Quiero leer ese primer verso, ese verso 9, dice, ustedes deben orar así. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Bien, cuando tocamos el tema de la oración, aquí quiero ser rápido, quiero ser práctico. Orar es hablar con Dios, ¿de acuerdo? Mucha gente cuando está comenzando su vida con Cristo, la excusa para no orar es que no le he cogido el tirito, es que estoy aprendiendo a orar. Esto es bien sencillo, si tú sabes hablar, sabes orar. ¿Sabes hablar? Sabes orar. Porque la oración no es un acto religioso. Después vas a analizar con detalle este pasaje de Jesucristo. Orar tampoco es una penitencia, perdóneme, yo no quiero criticar, pero a veces cuando uno, si alguna vez fue católico y se confesó, había ciertos sacerdotes que cuando uno le contaba sus pecados, en las penitencias le decía que uno orara. Entonces decía, oh, tus pecados son muy graves, entonces como castigo tienes que rezar 5 Padres Nuestros y 3 Ave Marías. Y entonces a uno le decían que orar era una penitencia. De hecho, estoy recordando algo, papá nunca lo agarré. Recuerdo la historia de un papá que cuando su hijo se portaba mal, ¿sabe cómo lo amenazaba? Él decía, si tú te portas mal, el domingo te llevo a Roca Kids. Decía, no, por favor, ¿cómo va a hacer una cosa de esas? Ir a Roca Kids no puede ser un castigo, papá. Ir a Roca Kids es una bendición. De hecho, recuerda que hoy domingo hay transmisión también de los niños. Bien, la oración no es una carga. La oración no es irse como los anacoretas, los místicos, que uno se va por allá a orar como un castigo. ¿Qué es orar? Es hablar con Dios. No es algo religioso, ¿me entiendes? No es solamente un ejercicio mental. No es poder mental, porque hoy en día se ha metido tanta basura, incluso dentro del cristianismo, que es pongo la mente en blanco, controle la mente. No. Hay veces que yo oro mentalmente, de acuerdo. Pero la oración no es meditación. Yo medito en la palabra de Dios. Orar es hablar con Dios.
Claro, hay veces que no puedo hablar, puedo estar enfrente de una persona que me está entrevistando y yo mentalmente estoy orando y digo, Señor, toca a este hombre, me gustaría trabajar aquí, de acuerdo. Pero orar es hablar con Dios. Y yo les decía que, mire, hay algo muy importante y es cómo Jesús dice, ustedes deben orar. ¿Cómo? Dirigiéndose a nuestro Padre Celestial. Dios no responde si hay pecado oculto, incluyendo el maltrato a la esposa, ¿ok? Que es un tema que toca Pedro. Hay personas que dicen, pastor, yo oro, pero no pasa nada, y es importante reflexionar cómo está nuestra vida en integridad, santidad, y cómo estamos tratando a nuestra esposa. Y cuando oramos, y ahora voy a mirarlo, es importante entender que el Señor no está obligado a respondernos afirmativamente y que sí a todas nuestras oraciones. Él va a responder en su tiempo y solo aquello que es voluntad de Dios. Amén. Así que si Dios dice que no, también te respondió. Te dijo que no. Amén. ¿Qué es orar? Hablar con Dios. Esta frase puede ser un poco dura, pero no puedo decir que soy cercano al Señor si no tengo tiempo de oración. No puedo decir que tengo una relación íntima con Dios si no hay oración. Eso es como si tú me dijeras que tienes una relación íntima con tu esposo, con tu novio o tu novia, pero nunca hablan. Hay gente que escucha mensajes cristianos, escucha música cristiana, pero como escuchar a un conferencista o como escuchar una canción de cualquier cantante. Sí hay canciones que tienen mensajes lindos. Hay conferencias muy buenas. Pero mi oración revela mi intimidad con Dios. Mi oración revela mi relación. Por eso decimos que no hay cristianismo sin oración. Y si los enemigos no quieren que oren, y por el contrario Jesús dijo, ustedes deben orar, ¿qué debe caracterizar a la iglesia? Que sea una iglesia de oración. Y le vengo clamando también a Dios que nosotros como cristianos y nosotros como iglesia nos caractericemos por movernos en oración. Amén. Bien, segundo capítulo. Lo he llamado orar adecuadamente. Mira que Pedro decía para orar bien. Y le decía que hay maneras donde oro mal, ¿cierto? Y iba a tocarle aquí 3 puntos muy sencillos. Lo primero es una oración ferviente y enfocada. Una oración ferviente y enfocada. Vas a ir a Santiago capítulo 5, verso 17 y verso 18. Santiago capítulo 5, verso 17 y verso 18. Elías era un hombre con debilidades, como las nuestras. Con fervor oró que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Esto es lo que yo llamo poder en la oración. Volvió a orar, y el cielo dio su lluvia, y la tierra produjo sus frutos. Bien, ¿qué me gusta? Me gusta que Elías dice que era un hombre con debilidades. ¿No? Tenemos la imagen de idealizar a los personajes bíblicos, a los líderes de la iglesia, idealizamos a la gente, ¿no? De pronto nos damos cuenta que somos normales. De hecho, me gusta mucho el programa que hacemos los miércoles de Juntos en Casa con líderes de la iglesia, con pastores, porque además es ver las luchas normales y el testimonio. Dice que Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Así que podríamos decir, ¿Elías era impaciente y malgeniado como yo? Sí, puede que sí. Tal vez a Elías le costaba levantarse temprano, sí. Tal vez Elías se pasaba mucho tiempo en Instagram, no, porque en la época no había. Pero era un hombre con debilidades. Pero mire lo que hizo. Él oró. ¿Y cómo oró? Oró con fervor. Y la palabra fervor, alguna vez recuerdo mis primeros meses en la predicación, escuchar al pastor Darío con la llave de la oración, tremendo mensaje, donde decía que la palabra fervor es para el alma como el hervor es para los materiales. Yo pongo a hervir el agua, entonces lo que hago es que el agua a temperatura normal está líquida, pero le imprimo temperatura, le imprimo velocidad, le imprimo pasión, y entonces esas moléculas y esas células comienzan a moverse y a moverse y a moverse y a moverse y a moverse, y entonces se comienzan a salir burbujitas, y si no lo apago siguen moviéndose y terminan volando, porque terminan siendo vapor.
Y entonces dice que tengo que orar con fervor. Esto es decir, que tengo que orar con pasión, que tengo que orar de una manera ferviente y enfocada. Elías oró por algo. Yo me reía aquí, yo disfruto mi relación con Dios y me río con Dios, ¿no? Yo decía, Elías oró que no lloviera. Y después oró que lloviera. Y yo me imagino a Dios diciéndole, ¿quién te entiende, Elías? ¿Que llueva o que no llueva? Obviamente pasó mucho tiempo, pero a donde voy es esto. Elías fue claro en su oración. Soy puntual en mi oración. Mis oraciones no pueden ser la oración de un niño, perdónenme. Señor, gracias por el día de hoy. Que me vaya bien en el colegio. Amén. Yo sé que Dios conoce todo, pero hay algunos tan conchudos en la oración que dicen, Señor, tú lo sabes todo. Amén. No, espérate. Por eso es importante que tengas un diario de oración. No solo un tiempo diario, un diario. Escribes tus peticiones. Anotas cuando Dios te respondió, qué te respondió, qué promesa, qué palabra te dio con respecto a tu petición. Es una oración enfocada, mira. ¿Recuerdas lo que dice Filipenses? Dice, no se angustien por nada, sino más bien presenten su petición a Dios con acción de gracias en toda oración y ruego. Normalmente cuando estoy preocupado, ¿cuál es el motivo de mi oración? Mi preocupación. La preocupación se debe de convertir en un motivo de oración. Amén. En vez de levantarte a las 2, 3 de la mañana a pensar en nada, a contar ovejas, cuenta las bendiciones de Dios y cuéntale a Dios de tu problema. Señor, pero ¿cómo oras con acción de gracias? Y yo les decía un domingo, esta historia la tengo que contar porque es que esta historia fue para mí ver en carne propia lo que es clamar. Estaba un domingo en la iglesia, yo era ujier, estaba contra la pared aquí para que la gente tuviera visual con el altar y comenzamos a mover. Claro, como yo estaba de pie, a veces uno pues como que un mareíto, simplemente se mueve y yo como que me moví así y de pronto comenzó lo que es un murmullo, ¿no? El murmullo de, está temblando, está temblando, está temblando, está temblando, está temblando. Y entonces, claro, y de pronto el pastor, todo enérgico, que es el pastor Darío, ¿qué? Entonces, claro, como usted se está moviendo en el altar, usted no se da cuenta. Es como un temblor en un carro, pues usted no se da cuenta porque el movimiento del carro, ¿qué? Entonces le dijeron, pastor, que está temblando. Eso fue una histeria colectiva. O sea, si el Espíritu Santo no tiene control, eso es caótico. Porque los papás que tenían a sus hijos en Roca Kids, a unas casas al lado, comienzan a decir, ¡las niñas! Ya se iban a comenzar a parar, a salir. Eso es lo que puede ser un problema de un tumulto que sale por una puerta y hay una estampida. Y yo recuerdo Dios guiando al pastor Darío, le dijo, quietos, vamos a orar. Pero eso fue fracción de segundos, ese movimiento telúrico fue en 2 direcciones, fue horizontal y vertical. Entonces eso los de las graderías parecían literalmente haciendo la ola y Dios sabe que no estoy mintiendo, porque eso se hacía así. Bueno, ese día yo entendí lo que era clamar. Eso la gente en la silla decía, Señor, por favor, los niños, protégenos. Eso era, el templo estaba repleto y era cada persona clamando. Bueno, finalmente todo terminó, nunca pasó nada, gracias al Señor. Ese día incluso en Bogotá se rompieron las ventanas de algunos apartamentos, fue muy duro ese temblor. Claro, al final del servicio, como yo lo voy a hacer hoy también, el pastor dijo, si alguien quiere recibir a Jesús en su corazón, venga a hacer que ese día se convirtió. Yo creo que hasta nosotros nos convertimos otra vez porque, wow, el susto fue tenaz. Pero eso es una oración con clamor, ¿me entiende? Pero ¿por qué tengo que clamar solamente cuando estoy al último día antes de pagar la deuda? ¿Por qué tengo que clamar solamente cuando el médico me dijo que el resultado del examen no es bueno? Porque ¿sabe qué es lo que pasa? Que nosotros somos intencionales e intensivos y fervorosos para orar solamente cuando estamos pasando problemas. O es la generalidad.
Y nuestra oración tiene que ser, como ahora le voy a mostrar, una oración que impacte en el mundo espiritual, lo cual hará que impacte el mundo natural. Amén. Y cuando tú oras enfocado, tienes que recordar lo que Dios ha dicho de tu problema. Por eso es importante conocer la Biblia. Porque entonces yo puedo poner un ejemplo. Señor, estoy inquieto, pero tú me has dicho que no me preocupes, sino que cada momento yo presente mi petición a ti con acción de gracias. Y entonces, Dios, tú sabes que estoy preocupado porque no tengo dónde pagar la matrícula, pero tú eres el Dios que provee, porque tú también has dicho que eres mi proveedor. Y entonces me entiende que yo estoy enfocado en mi petición, pero enfocado en las promesas de Dios y enfocado en lo que Él va a hacer. Amén. Pedro dice, para orar bien, hay que estar sobrios y con la mente despejada. Es decir, no lleno de basura, de ataques de Satanás, no lleno de preocupaciones, ¿me entiende? ¿Por qué es importante hablar con Dios y que no solo la oración sea un ejercicio mental? Porque cuando tú me dices, no, es que yo oro en el Transmilenio, yo oro en el carro, cuando voy en el carro para la oficina, eso es una oración mental, y si tú oras una hora, puedo decirte sin temor a equivocarme que el 10-15% de ese tiempo es efectivo, el resto estás pensando en cualquier otra cosa. Segundo punto, tengo que orar con expectativa. Vas a ir al Salmo capítulo 5, versículo 3, por favor. Salmo 5, 3. Lo primero que dijimos es orar fervientemente y enfocados, ¿de acuerdo? Segundo, orar con expectativa. Por la mañana, Señor, escucha mi clamor. Por la mañana te presento mis ruegos y quedo a la espera de tu respuesta. Miren lo que hace David. David pone el ejemplo de lo que es un devocional. A veces la gente dice, no, pastor, enséñenos a orar, ¿cuál es el tema de orar? Uno de lo que le recomienda a la gente es que tenga un tiempo en la mañana, lo que llamamos un devocional, porque es una devoción, algo diario, una devoción diaria, donde cada persona tiene cómo hacer su devocional. Algunos escuchan canciones, leen textos bíblicos, guiándose con libros devocionales o directamente la Biblia, toman el modelo de la Biblia en un año, como sea, pero digamos, algunos incluyen, repito, escuchar alabanza, una lectura de la Biblia y un tiempo de oración. ¿Cómo lo hagas? No importa. Pastor, si primero leo la Biblia, primero oro, primero la canción, eso no importa. Recuerda que orar es hablar con Dios y la oración expresa la relación e intimidad que tú tienes con Dios. Es muy recomendable por la mañana. No estoy diciendo que si no oras por la mañana no funciona. Pero normalmente es bueno orar en la mañana, como cargo el celular por la mañana para poder usarlo en el día. Yo oro por la mañana para lo que viene en el día, contar con el respaldo del Señor. La oración no es un agüero, no quiere decir que si no oras no te va a ir bien, eso no es un agüero. Pero David dice, yo me presento por la mañana y vuelve y dice, escucha mi clamor. Entiende, una oración ferviente. Te presento mis ruegos y quedo a la espera de tu respuesta. Bien, si nosotros oramos, estamos con la expectativa de que Dios va a hacer algo. Si no, no oro. O sea, si tú no crees que Dios va a hacer algo, no ores. Y yo les decía, hablaba con el liderazgo días pasados, que cuando el pueblo sale de la esclavitud de Egipto, que van atravesando el desierto, están los egipcios persiguiéndolos otra vez, y dice que oraron al Señor, pero terminaron de orar y se quejaron con Moisés. O sea que ellos oraron, pero no creían que Dios podía salvarlos. Y cuando yo oro en un acto religioso, porque cuando digo que orar no es religión, no solamente porque no es no repetir oraciones, es como mi oración se puede volver religiosa porque simplemente oro, pero ya no tengo la expectativa de que Dios haga algo. Y entonces eso es una oración religiosa, así no hayas repetido las mismas frases. Porque es que yo tengo que orar. Si yo estoy orando que llueva, llevo la sombrilla. Porque estoy orando por algo. Eso mata mi duda, mi queja. Yo no puedo orar con temor, yo no puedo orar con duda. Santiago dice, el que ore, dice que pida, pero que pida con fe, que pida sin dudar. Así que cuando oras, estamos como David. Señor, yo te presento mi ruego
y estoy a la expectativa de tu respuesta. Ora con la expectativa de qué es lo que Dios va a hacer en tu vida. Amén. Amén. Bien, tercero, hay que orar sin desmayar. Y estoy en Lucas capítulo 18. Voy a leer versículo 1 y pasaré al versículo 7. Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre sin desanimarse. El Señor cuenta la parábola. Voy al versículo 7. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Vuelve a hablar de clamor. ¿Se tardará mucho en responderles? Y si tú sigues leyendo, dice que sí responde y sin demora. Yo sé que los tiempos de Dios no son exactamente iguales a los nuestros. Pero mira que Jesús enseña la parábola. ¿Y cuál es el principio fundamental de la parábola? Lo tenemos en el versículo 1. Dice, Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que tenían que orar ¿cuándo? Siempre. ¿Y cómo debo orar? Sin desanimarme. En el ambiente espiritual, uno de los ataques más frecuentes y efectivos es lo que llamamos la apatía. Y son demonios que simplemente comienzan a enfriar a los creyentes en su relación con Dios. Comienzan a tener pereza para orar, para la alabanza, para congregarme. ¿Qué pasó al comienzo de toda esta pandemia casi hace un año atrás? Las transmisiones, la gente nueva, porque fue como el día que tembló y estaba en una iglesia. Entonces, ¡wow! Una pandemia. Y ya hoy en día, familiares y amigos de uno que comenzaron como emocionados con Dios ya dicen, chévere, sí, a veces yo lo escucho. Y yo no puedo desanimarme porque mi relación con Dios se refleja en mi oración. Mi intimidad está reflejada en mi oración. Y el Señor Jesucristo me dijo, no te desanimes. Y entonces aquí toco 2 puntos y es, yo tengo que tener disciplinas. Y lo segundo, tengo que tener constancia en mis disciplinas. Yo tengo que tener hábitos. Jesús dijo, cuando ores, vas a ir a el cuarto y vas a cerrar la puerta. Y aquí hay 2 puntos importantes, el tiempo y el lugar. ¿Cuándo y en dónde? Ten un tiempo y un lugar para orar. ¿Recuerda lo que dijo Pedro? Que estés sobrio y con la mente despejada. Si tu cuándo y tu lugar para orar es cuando me despierto en la cama, creo que a ti Dios te habla más en sueños. Si no tienes problemas, si te despiertas y ya estás activo, funcionando muy rápido, muy bien. No a todo el mundo le pasa, a uno como que comienza como en primera lenta y te va arrancando bien. Ten un tiempo y un lugar. Pero sé disciplinado, sé constante. El Señor dice, no desmayes. Oro fervientemente, oro enfocado, oro con expectativa y oro sin desmayar. Bien, bien. Voy al tercer y último capítulo que lo titulé así, simplemente orar libra. Orar libra. ¿Qué es esto? Ya le voy a decir y tienes que recordar que sin oración no hay poder de Dios. ¿Y de qué me libra orar? Entonces te voy a compartir algunos puntos súper prácticos. Primero, me libra de errores. Jeremías 33, versículo 2 y 3. Cuando yo era bien niño, hace muchos años atrás, en el país comenzaron a surgir los centros de atención inmediata, que eran los CAIs, que eran esas oficinas donde la policía estaba en los barrios. Sí, eso fue la novedad. Yo recuerdo cuando el alcalde de la época hablaba de los CAI y todos los alcaldes comenzaron a colocar el CAI, el CAI, el CAI. Y entre el pueblo cristiano, nosotros somos muy buenos para copiar. Siempre nosotros miramos algo que hace el mundo y decimos, esto no sirve. Tenemos que ser más creativos. Tenemos que llevar la delantera. Y decía, el CAI cristiano. El CAI cristiano era Jeremías 33:3. ¿Sí? Voy a leer el versículo 2 y ya me va a entender por qué. Así dice aquel cuyo nombre es el Señor, el que hizo la tierra y la formó y la estableció con firmeza. Clama a mí
y te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Y entonces ese Jeremías 33:3 era ahí, el policía estaba ahí a la vuelta de la esquina, tú salías a montar en cicla y ahí estaba el policía, tenías un problema, ibas a tomar el bus y había inseguridad, ahí estaba el CAI, entonces era ahí, la publicidad era el policía está cerca cuando lo necesites. Y claro, ese Jeremías 33:3 dice, clama a mí, yo te responderé, y vuelve a hablar de clamor, 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 David clama, Pedro dice clama, o sea, Jesús dice clama, y hay un compromiso del Señor, dice yo te voy a responder. Pero el versículo 12, ¿por qué quise leerlo? Porque dice que esto es lo que Dios dice. Dios dice, el que hizo la tierra, la formó y la estableció con firmeza. Es decir, dice, yo soy el Dios todopoderoso. Y ese Dios que es todopoderoso dice, búscame, clama. Y yo te voy a responder, pero te voy a mostrar, te voy a dar a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Normalmente la gente va a consejería sin orar, sin leer la Biblia, para que el consejero le muestre y lo enseñe lo que él en oración y en lectura de la Biblia debe haber conocido. Yo no estoy diciendo que la consejería no sea necesaria, sí es necesaria, pero la consejería no va a sustituir la relación que yo tengo con Dios. Yo voy a una consejería porque tengo un problema que no sé cómo manejarlo, estoy enrollado, tengo problemas espirituales, ¿de acuerdo? Yo le decía que reflexionaba sobre cómo fue mi vida antes de Cristo y cómo ha sido después de Cristo, y creo que tú podrías hablar exactamente lo mismo. ¿Te acuerdas cómo tomábamos decisiones? ¿Cómo comenzábamos una relación sentimental? Es que me gustó, es que no, pues nos rumbiamos. Cuando uno simplemente decía renunciar, escoger carrera, eso era una ruleta rusa. David, cuando llegan problemas terribles a la vida de David después de que tiene que huir, dejar a su esposa, a su cargo, su asistente espiritual, su mejor amigo Jonatán, y tiene que ir a la cueva de Adulam. Llega a su familia y los endeudados, emproblemados, o sea, David está en problemas y le llegan todos los problemas más a su familia. Y David hace algo tremendo, y es que David va a un pueblo cercano y se encarga a la familia y dice, ayúdame, cuídame con la familia, mientras yo voy y averiguo y le pregunto al Señor, ¿qué quiere que haga? Cuando Salomón tiene un encuentro con el Señor, ¿recuerdas la oración de Salomón? Señor, yo soy muy joven, dame sabiduría, porque no sé qué hacer. Y cuando yo oro, Dios me va a dar dirección. Dios me va a mostrar de muchas maneras en su palabra, en oración, con paz en mi espíritu, a través del Espíritu Santo, en circunstancias, si es el camino correcto o no es el camino correcto. Esto no es ensayo y error con Dios. Dios dice, clama, y yo te voy a responder y te voy a enseñar. Segundo, ¿de qué me libra? De la amargura y la preocupación. Amén. Yo sé que usted puede estar al lado de una persona amargada, preocupada, no le pegue codazos, no tosa, no haga... Si escucho, le devuelvo un poquitico el mensaje para que escuche bien, deje que Dios le hable, amén. Pero repitámoslo por si acaso, orar me libra de amargura y preocupación. En el primer libro de Samuel, capítulo 1, versos 17 al 18, por favor. Ana y Penina, hay un hombre del Caná que tiene 2 esposas, eso ya no es permitido ahora, amén, por si acaso. Nunca ha sido permitido, lo que pasa es que la Biblia muestra muchos errores. Y entonces Penina molestaba a Ana, le hacía bullying en la casa, le hacía matoneo. Y Ana estaba en un estado de depresión que dice ni querer comía. O sea, esto es un estado de depresión cuando usted va a un psiquiatra, a un médico, esta mujer tiene una depresión terrible. Pero ella se le ocurrió una grandísima idea cuando estaba deprimida. ¿Sabes cuál es? Orar. Y cuando ella ora, en voz baja, que qué vergüenza, incluso el sacerdote pensó que era una mujer borracha y que se había metido borracha al templo. Y ella le dice, no, yo no soy una mujer borracha, yo soy solo una mujer angustiada. Y le abre su corazón y le dice, yo tengo problemas, pero cuando tú oras algo pasa. Amén. Cuando tú oras algo pasa.
Lo más importante en nosotros es el ambiente espiritual. Lo que nos diferencia del reino animal es que somos seres espirituales. Y le dice, versículo 17, vete en paz, respondió Elí. Que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Y ella le dice, gracias. Ojalá favorezca siempre a esta sierva suya. Con esto, Ana se despidió y se fue a comer. Desde ese momento, su semblante cambió. En el cristianismo hay mucha queja y poca oración. Mucha preocupación y poca oración. Mucha angustia y poco descansar con Dios. Mucha amargura. Y dice Santiago, ¿está alguno afligido? Que ore. ¿Quién es el que tiene que orar? El afligido. Y tal vez necesitas un compañero de oración. Es válido. Por eso es lo importante los grupos pequeños, pero eso es lo importante el ministerio de oración, donde tú dices, necesito que oren. Y vas a ver por las redes sociales, nos vamos a estar moviendo también mucho más, es decir, necesitas oración. Y porfa, es para eso, para estar orando, para estar clamando. Pero orar me libra a mí de amargura, de preocupación. Amén. En vez de descargarte con tu familia, de pelear, tomar el carro, tirar las puertas, dañar la loza, haz lo que esta mujer hizo, fue a clamarle a Dios. Bien, tercero, este es súper bueno. ¿De qué me libra? Me libra de caer en tentación. En Mateo 26, 41, dice Jesucristo, estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. La tentación se vence sobrenaturalmente. La tentación, ¿cómo se vence? Sobrenaturalmente. Todos tenemos debilidades. Y claro, yo tengo que colocar de mi voluntad, ser sabio para evitar circunstancias que me enfrentan a que yo caiga en mi debilidad. Pero la principal estrategia Jesucristo se le dijo aquí, dijo, estén alerta, atento, pero tengo que orar. Y dice, ¿para qué? Para que no caigan en tentación. ¿Recuerdas el modelo de Jesús en el Padre Nuestro? Señor, en la oración, que no caiga en tentación. El ser tentado no es igual a pecar. Todos somos tentados. Jesús fue tentado en todo. Pero dice Jesús al contrario. Dice el Señor, dichoso aquel que resiste la tentación. Mira, la tentación va a atacar a nuestra necesidad, ofreciendo una respuesta por fuera de la voluntad de Dios. Y si yo no estoy firme espiritualmente, voy a caer. Y la única manera de vencer sobre la tentación es estar muy fuertes en oración. ¿Qué pasó con los discípulos? Se quedaron dormidos, ¿recuerdas? Y algunos dicen que mira la reacción de Pedro después de este tiempo, porque Pedro fue uno de los que se quedó dormidos. Cuando llegan a tomar preso a Jesús, Pedro saca la espada y le corta la oreja. Pedro después niega a Jesucristo. Pedro después se pega a la rumba que había allí, la fogata que se pega ahí. Y algunos dicen, ¿sabe por qué Pedro actuó carnalmente con la lanza? ¿Por qué tuvo temor y huyó? Y algunos dicen, ¿por qué Pedro no estaba orando? Yo no sé, no voy a juzgar a Pedro. Pero sí sé que cuando no oro, los enemigos son más fuertes, como que tienen ventaja. Y eso tiene que ver con manejo de tus sentimientos, que no controlen tu vida los sentimientos. Tiene que ver con el tema del dinero, las posesiones, tiene que ver con responderle a la carne, muchas peleas, muchos gritos. Deja de gritar, comienza a orar. Me libra de caer en la tentación. Cuando soy fuerte en oración, venzo la tentación. Cuando soy fuerte en oración, venzo la tentación. Y esto es una medida preventiva. El Señor me dice, ore para que no caiga en tentación. Bien, voy al punto número 4. ¿Y por qué hago énfasis de que es algo preventivo? Porque este punto número 4 ya no es solo preventivo, es correctivo. Orar me libra de ataduras. Son solo 5, ya voy terminando. Hechos capítulo 12, me libra de ataduras.
Voy repasando de qué me libra orar, de errores, de una vida llena de amargura y preocupación, de caer en la tentación. Punto número 4, me libra de ataduras. Dice versículo 5 en Hechos capítulo 12. Pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia como oraba constante y fervientemente a Dios por él. La misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio, este dormía entre dos soldados sujeto con dos cadenas. Unos guardias vigilaban la entrada de la cárcel. De repente, apareció un ángel del Señor y con una luz resplandeció en la celda. Y una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro con unas palmadas en el costado y le dijo: date prisa, levántate. Las cadenas cayeron de las manos de Pedro. Este pasaje a mí me encanta porque Pedro está en la cárcel, ¿no? Y ¿sabe quién es el único que puede dormir y que está durmiendo? Ahora que veo, Pedro tenía un problema con el sueño. Pedro se durmió cuando estaba Jesús. Allá Pedro dormía en la cárcel. O sea, Pedro no tenía problema. Ahora veo que Pedro podría todos los días decir: ¿cómo dormiste? Bien. O sea, Pedro como que no tenía problemas para dormir. Es el único que duerme. Los soldados están al lado. Y este hombre está atado, pero está durmiendo. Pero ¿por qué Pedro está descansando, durmiendo? Ahora sí, serios. Porque él tiene su confianza puesta en Dios. Y porque aunque no lo veamos, detrás hay un grupo de gente intercediendo por él. ¿Y por qué hablo que este es un punto correctivo? Orar me ayuda para no caer en tentación. Es algo preventivo. Pero es posible que nosotros ya estemos luchando con ataduras. En cualquier área. Y conocemos mucha gente, sé de muchos padres que están preocupados por sus hijos que tienen ciertos hábitos de vida que no son sanos. Parejas también. ¿Cuál es la clave? Clamar a Dios. ¿Qué fue lo que hizo que las cadenas de Pedro cayeran? La oración. Es el poder de la intercesión. Y quiero recordarte, si tienes necesidades de oración, la iglesia tiene un ministerio de oración. Y puedes allí decir: estas son mis peticiones de oración. Dios te ha dado a ti el don de interceder. Vincúlate al ministerio de oración. Y tenemos reuniones de oración. ¿Pero qué tenemos que hacer? Pues orar activamente, fervientemente, meternos. O sea, queremos ver milagros. Hay que orar. Es lo que abre definitivamente el mundo sobrenatural. Queremos ver el poder de Dios. Hay que orar, papá. Yo sé, a veces mi hijo tiene problemas con esto, vicio con esto, con lo otro. Y viene la cantaleta. Está bien, háblale a tus hijos. Cuéntale cuáles son los principios en tu casa, el orden en tu casa. Pero sobre todo, clama por él, ayuna por él. Sea lo que sea. Ataduras económicas, con juego. Clama. La oración trae liberación. No hay otra opción. Amén. Y quinto y último punto. La oración nos libra de movernos solo en lo natural. Solo en el mundo natural. Estoy en Éxodo capítulo 14, versículo 15. Historia muy conocida. El pueblo salió de Egipto, guiados por Dios, y el Señor los guía frente al mar. Y hay un problema porque está el mar como un obstáculo, montañas o como otro obstáculo geográfico. Y Faraón ha endurecido su corazón y sale a perseguirlos. Y están en una circunstancia donde están rodeados. Y es obvio que en angustia uno comienza a orar. Por eso recordaba a este niño que sin importar la edad detiene a sus padres y les dice: papás, ¿por qué no dejan de pelear? ¿Por qué no más bien oramos y le decimos a Dios que nos ayude? ¿Sabe que ese niño tiene fe de que Dios puede arreglar el matrimonio de sus papás? Y por la fe de ese niño, ese matrimonio se arregló. Y entonces Moisés está orando. Y dice versículo 15, pero el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha. Claro, tenemos que aclarar el texto. O sea, Moisés ya oró. No es que no ore, claro que tengo que orar. Pero de alguna manera el Señor le dice: Moisés, ¿tú ya oraste? Sí, Señor, yo oré.
¿Y tú crees que yo tengo el poder para responder a tu petición? Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Entonces le dice, entonces muévase. Entonces arranque. Señor, yo sé que tú me vas a respaldar, pero entonces arranque. Y la única manera de ver milagros es orando. Y preferimos buscar la ayuda de un amigo, así como, ¿cómo se llama ese concurso de que uno pide la ayuda de los amigos y la ayuda del público, ¿cierto? ¿Quién quiere ser millonario? Tal vez. Entonces, preferimos la ayuda de un amigo. La ayuda primero la de Dios. Y es depender de Dios, no de las circunstancias. Nosotros nos dejamos afectar mucho. Hoy tuvimos un tiempo de oración con el liderazgo por la mañana. Y fue muy fuerte cuando leía un salmo donde el Señor dice que el que vive confiado no temerá malas noticias. Y hoy en día la gente vive paranoica otra vez por todo, que el virus se está incrementando, que la vacuna se demora, que no sirve, que sí sirve, que hay demandas. Y entonces la gente le presta más atención a las noticias del mundo que a las noticias del reino de Dios. ¿Es más importante una vacuna que Dios? No. Gloria a Dios por los avances científicos y médicos. Gloria a Dios. No me expongo, no tiento al Señor exponiéndome, tengo las medidas de cuidado, pero confío en Dios. Tengo que depender de Dios. Y aquí encontramos ese tipo de persona, la contemplativa y la operativa. Y es el ejemplo de Jesús cuando llega a casa de Marta, María y Lázaro. ¿Recuerdas? Donde Jesús llega y Marta está preocupada porque tiene que barrer, tiene que trapear. De la noche anterior la loza quedó sucia y está arreglando. Y cuando Jesús llega a una hora no muy adecuada, llegó un lunes a las 9 de la mañana cuando todo está arreglándose por ahí, está la aspiradora prendida. Y llegó Jesús de visita. Y María dejó el delantal, se sirvió otro cafecito y se sentó con Jesús. Y Marta está de mal genio. Hay mucho que hacer. Y esto se pueden hablar. Y entonces y Jesús le dice, Marta, estás muy mal geniada. Estás muy angustiada. Y en este momento dice, mira María escogió la mejor parte. ¿Cuál fue la mejor parte? Hablar y escuchar a Jesús. Hablar con Jesús y escucharle. Y nuestra iglesia, el pastor Darío ha acuñado el orar y el actuar en un término que hemos llamado oración. Yo oro para actuar. Si oro es para actuar. Yo oro para que el Señor abra el mar y entonces doy pasos, ¿de acuerdo? Entonces yo primero oro y después actúo. Porque eso es dar pasos de fe. Pedro le dice, cuando ve a Jesús en la tormenta, ¿eres tú? Y el Señor le dice, sí, soy yo. Pues si eres tú, haz que yo camine sobre el agua. Y el Señor le dijo, dale. Pedro ora por un milagro. Y el Señor le dice, listo, camina en ese milagro. Yo oro para actuar. Y lo más importante es mi tiempo de oración. Por eso es mi tiempo devocional suficiente, en un diario y en el día, pues, oraciones cortas según necesidad. En estos días escuchaba a mi esposa hablar con su grupo de mujeres también y me río, pero aprendo a ver a mujeres hablar. Porque eso le mando un mensaje a un hombre, ¿no? Como las mujeres son cosas como estas. No, pero cuéntame con detalle. No, pero cuéntame más. Hombres tenemos que aprender. Nosotros somos súper concretos, bien, nada, ¿sí? No nos importa cómo se sienten, no nos importan los sentimientos y hay que escuchar más, hay que estar más pendientes de sus emociones. Y yo me reía porque la escuchaba y estaba en una transmisión, le estaban celebrando el cumpleaños y gracias por tantos motivos, tantas muestras de afecto. Y ella contaba algo y decía que hablando con unas mujeres, una de ellas le decía, preciso yo estaba orando por eso. Y es que Dios había inquietado a mi esposa algo. Llama a una de estas mujeres y esta mujer dice, uy, Cris, qué casualidad, yo preciso estaba orando por esto. Eso no es casualidad. Es lo que pasa con Pedro y Cornelio. Cornelio está clamando aquí y Pedro está clamando aquí. Y el Señor une estos dos hombres. Eso es lo que ocurre cuando oramos. Estoy buscando un trabajo. Clama. Es que tú no sabes tu oración
¿Qué está impactando por allá donde tú no ves? Mira, Dios responde de muchas maneras. Dios responde con milagros que van a ser evidentes para nosotros. Es decir, si tú y yo somos Moisés, vamos a ver cómo el mar se abrió y yo me los imagino caminando en una pared, no sé, de 3, 4 metros, mirando, ¿cierto? Hay momentos donde tú y yo vemos el milagro. Dios también responde a través de lo cotidiano. Y la mayoría de las respuestas de Dios son en lo cotidiano. ¿Sí? Salió aquí, esto, lo otro. Y hay maneras de responder de Dios que no vamos a entender sino más adelante. De hecho, hay un texto por ahí en la Biblia que dice, ahorita no lo vas a entender, lo vas a entender más adelante. Hay cosas que Dios hace que tú y yo entenderemos cuando estemos con Él en intimidad ya eterna con Él. Pero es que eso hace la oración. Tú puedes decir, ¿de qué sirve orar? Pero pastor, si mi hijo tiene problemas con vicio, ¿de qué me sirve orar? ¿Cómo que de qué sirve orar? Es que el Señor dijo, clama para que yo responda. Es que tú estás buscando un trabajo, tiene problemas económicos, hay gente ahorita en la clínica que no pueden visitarlos por el tema del virus y demás. Clama. Clama. La experiencia cristiana, mi relación con Dios, se refleja en la oración. Mi relación con Dios se refleja en la oración. ¿Por qué le puse esta predicación hablando con Dios? Porque eso es orar. Jesús con frecuencia se apartaba a orar, a solas. Y oró cuando estaba angustiado. Y oró en la cruz por ti y por mí. Y muchas veces en sus oraciones Jesús incluyó tu nombre y mi nombre. Jesús oraba por mí cuando estoy atravesando problemas, ¿sabías eso? Oraba por sus discípulos cuando los veía, Él en la montaña y ellos pasando la tormenta. Cuando le advierte a Pedro que lo va a negar, es una frase tremendamente fuerte. Le dice, Pedro, Satanás ha pedido zarandearte como a trigo. ¿Ha visto lo que hacen con el trigo? Busque un video. Lo golpea. Dice, Satanás ha pedido zarandearte como a trigo, pero qué palabras tan espectaculares le dice Jesús. Dice, pero yo he orado por ti para que tu fe no falle. ¿Sabes que el Señor ora por ti? ¿Sabes que el Señor nos ve y Él clama por nosotros? Es que no estamos solos. Satanás nos va a hacer creer que estamos solos. El mundo, a que no busquemos lo espiritual, sino dependamos de nosotros, la carne con su ego, su orgullo, sus sentimientos. Los enemigos no quieren que oremos, entonces tenemos que orar. Jesús allí en la cruz oró por sí mismo, oró por sus discípulos y oró por nosotros porque oró, dice, por aquellos que iban a conocerlo por el testimonio de los discípulos, es decir, oró por ti y por mí. Y allí en la cruz, Jesús derramando su sangre, habiendo sido escupido, abofeteado, estaba pensando en ti y en mí y estaba orando para que lo conociéramos. Y cuando tú y yo miramos la cruz, no solo me acuerda de su sacrificio, sino me acuerda también de su oración. Que cuando yo estoy atravesando problemas digo, Jesús ora por mí, Jesús ora por mí. Y Jesús quiere que tú busques al Padre, busques intimidad con Él. Y vas a encontrar respuesta en tu vida. ¿Quieres un año diferente? ¿Quieres un año donde veas cosas sobrenaturales? ¿Quieres ver respuesta? La palabra y la respuesta es muy sencilla. Ora. 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 Simplemente ora. Señor, yo quiero darte gracias. Me asombra, Jesús. Cada vez que te conozco más me asombro y me enamoro de ti. Ver que eres tan sensible, tan tierno, tan cercano, tan comprensivo con nosotros.
que tú clamas e intercedes, Dios, porque tú eres Dios, Jesús. Porque en este mundo no estamos solos, aunque hay una cantidad de circunstancias, noticias. La esperanza llega y una noticia hace que vuelva y caiga esa esperanza. Pero aquí está tu iglesia. Y es una iglesia, Señor, que cree en ti. Y hoy quiero decirte, Señor, gracias. Y quiero decirte, Señor, sé que eres real. Y sé que para ti no hay nada imposible. Sé que eres el Dios Todopoderoso, así como leímos ese texto de Jeremías, el Dios que hizo la tierra, el Dios que le colocó sus fundamentos, el Dios que hizo todo. Es el Dios que dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré y te voy a mostrar cosas grandes y ocultas que no conoces. Y constantemente, Señor, en tu palabra tú me estás diciendo, no te preocupes. Simplemente búscame en oración y ruego con acción de gracias y mi paz va a calmar tu corazón y tu mente. Solamente cuando clamo, Señor, cuando te entrego mi problema a ti es que encuentro el verdadero descanso. Tal vez estamos como Ana, Señor, preocupados, aburridos, Dios. Tal vez estamos enfrentando un problema como estaba Moisés, Dios mío, sin decir, diciendo, no sé qué hacer. Pero allí surgió algo. Alguien tuvo una idea, dijo, ¿por qué no oramos? Y esa decisión abrió el mar. Ese niño de 6, 7 años que te conoció se paró frente a un mar de problemas que era ver a sus papás peleando y tuvo la valentía de compartir de ti a su familia y decirles, si buscan a Dios y si oramos, Dios abre este mar y el matrimonio se salva. Y bendito seas porque ese hogar es un hogar estable contigo ahora. Porque la fe de ese niño es un ejemplo para nosotros, Señor. Como tú lo dijiste, Jesús, que seamos como niños al creer. Y Señor, nos unimos en oración, porque también así como Pedro, que podía dormir, porque atrás había un ejército de gente orando por él. Y porque lo que quitó las cadenas fue la oración. Y sé que hay gente que en este momento está allí con los ojos cerrados, pensando en alguien, un familiar, un hijo, un amigo, un matrimonio que tiene rollos, problemas, alguien que está en una clínica. Simplemente ora. Señor, haz milagros en el nombre de Jesús. Trae sanidad al que está en la clínica, trae respuesta al trabajo, la provisión. Señor, queremos acostumbrarnos a lo sobrenatural y no lo natural. A eso queremos acostumbrarnos, a que tú haces milagros. Y Dios hace milagros en tu vida, simplemente clama, clama. Ten tiempo, intimidad con Él. Escucha su voz y clama. Y vas a notar cómo Dios derrama paz en tu corazón, cómo Dios trae consuelo, te abraza, sana. Y sé que en este momento hay gente que está allí con su corazón muy dolido. Y pido al Espíritu Santo que toque su vida ahora. Sé que hay gente enferma en este momento, Señor, y tú eres Dios de milagros. Dios sana en este momento. Así como lo hiciste con Pedro y Cornelio, que sin conocerse tú uniste sus vidas. Clamo, Dios, por esa respuesta al que está pidiendo un trabajo o a una petición que tiene. Que veamos esos milagros tuyos, Dios. Reprendo todo espíritu de apatía, ese mundo de tinieblas que quiere que la iglesia no ore, Señor. Y por el contrario, cuando oramos, los demonios huyen. Cuando nos metemos a ti y resistimos a Satanás, él huye. Así, Señor, que queremos darte gracias. Trae sanidad, protección, respuesta al mundo que tanto lo necesita, Señor Dios mío. Pero clamo porque la gente te conozca, que te conozcan a ti, Jesús. Y te doy gracias, Dios, en el nombre de Cristo. Amén. Y amén. Sencillo, ¿qué tienes que hacer? Orar. Busca a Dios en intimidad, tienes que orar. ¿Nunca le has entregado tu vida a Cristo? Hay una linda oportunidad que tienes en tu vida. Y quiero hacer un llamado a la iglesia en este momento también.
es que no dejemos de compartir. Tal vez nosotros nos hemos puesto las limitaciones, ¿no? De cómo no puedo compartir físicamente, de cómo no puedo invitar a la iglesia a alguien. Yo sé que es un poco frío decirle a una persona, mira, quiero invitarte a esta transmisión o mandarle el link de la transmisión, pero es que no solo es así. Comparta de Cristo usted, cuente lo que Dios ha hecho con usted. Este niño es capaz de detener a sus padres y decirles, papás, a mí me han enseñado en Roca Kids que Dios hace milagros. Y tenemos que seguir compartiendo de Cristo. La gente está muriendo sin Cristo. Mucha gente está muriendo sin Cristo. Y si tú no has hecho una oración para entregarle tu vida a Jesús, hoy queremos invitarte y acompañarte a que lo hagas. Es bien sencillo. Esto no es un cambio de religión. Es que deposites tu fe en Jesús, que fue a la cruz, derramó su sangre y lo hizo por ti. Vas a encontrar una nueva vida. Así que quiero que cierres los ojos si puedes hacerlo, te concentres donde estás, si puedes en voz alta, voz pasito, mentalmente quiero que ores, vas a repetir esta oración. Vas a decir así: Jesucristo, te necesito. Tú sabes cómo estoy, mis temores, conoces mis vacíos, mis preocupaciones, mis cargas. Y hoy decido creer en ti y aceptarte como el Señor de mi vida, como mi Salvador. Cuando fuiste a la cruz y derramaste tu sangre, lo hiciste para pagar por mi pecado. Y te pido perdón por todo mi pecado. Y te doy gracias, porque hoy mi vida cambia. Soy un hijo, una hija tuya, y puedo entregarte mis problemas. Y veré tus milagros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hay un lindo grupo de bienvenida que la iglesia tiene, uno de los ministerios que tenemos, que te está esperando. Si estás en este momento en las transmisiones, hay un link que aparece allí, donde quiero invitarte a que vayas. Ahí dice un botoncito Soy Nuevo. Allí vamos a tener gente, como te decía, en nuestro grupo de bienvenida. Si tal vez esto lo estás viendo en otro momento, que no son las transmisiones en vivo, quiero que me escribas, que nos escribas sabananorte@casarroca.org. Te podemos ayudar, queremos conocerte. Simplemente puedes decir: hola, me llamo tal, escuché una transmisión, me gustaría conocer de la iglesia, conocer sus grupos, o necesito una consejería. Y obviamente te vamos a estar respondiendo. Vamos a ya ir terminando, a orar por las personas que han estado celebrando cumpleaños, que han estado de aniversario, van a viajar, obvio, oramos por temas de salud también. Hay muchas personas, familias que han tenido el fallecimiento de un ser querido. Vamos obviamente a orar porque Dios traiga consuelo. Pero antes de esto, algunos anuncios bien importantes. Quiero agradecerles, lo hemos hecho ya personalmente y con el liderazgo, a Henry y a Glorita, porque ellos durante muchos años, y les pedí perdón también porque abusé de ellos, porque estaban encargados de 2 ministerios, estaban encargados de Años Dorados y el Ministerio de Oración. Y hemos hecho unos cambios. Henry y Glorita seguirán con el grupo de Años Dorados. Y a partir de ahora, ya estamos en Empalme, el Ministerio de Oración va a estar a cargo de Carlos Romero y Marilyn Taylor, Carlitos y Mari, que ellos estaban antes en el grupo de TMT. Gracias a todo el Ministerio de Oración por el apoyo que han dado a Henry y Glorita, confiando ahora que también con Carlos y Mari lo hagan. Y además una linda invitación. Tal vez no sabías que tenemos un grupo, un ministerio de oración, donde hay gente que se levanta temprano a orar, donde nos repartimos las peticiones y estamos orando y clamando. Si quieres ser parte de él, contáctanos por favor y escríbenos. Entre más grande sea nuestro grupo de oración, más milagros vamos a ver. Amén. Henry, Glorita, gracias. Bien, hoy domingo tenemos el servicio de Roca Kids. Espectacular como siempre. Ojo que los niños aprenden, así como este niño de 6 años. Deje que los niños... Hay papás que dicen: ay, pero entonces la transmisión, no importa, que él lo vea, después ves tú esta, ¿cierto? Bien, grupo de TMT también están arrancando. Hoy están arrancando el grupo que va de sexto a octavo. Así que jóvenes, bien importante. Los ministerios ya van comenzando actividades. El grupo TMT va desde 6º grado hasta universidad incluido. Y más allá de universidad, que más o menos tienen más de 25 años,
promedio, por eso se llama J más 25 el otro grupo de jóvenes. Entonces tenemos TMT, tenemos J más 25 el grupo de Josué, que son personas viudas, solteras, separadas. Tenemos un grupo de hombres, de mujeres, de casados, ejecutivos, emprendedores, empresarios. Tenemos años dorados, tenemos nuestros clubes, los ministerios de servicio. Es importante que tú te vincules, pero hoy domingo entonces tenemos Roca Kids y el grupo de TMT. El miércoles, nuestro tiempo de oración, 6 de la tarde. 6 de la tarde estamos ahí orando, conéctate también Dios y queremos que Dios haga milagros. Y a las 7 de la noche, nuestro Juntos en Casa. Es un programa fresco donde compartimos con pareja, liderazgo, testimonio. Este miércoles 7 de la noche. Matrículas del Instituto Bíblico quedan abiertas hasta el jueves 4 de febrero solamente para modalidad presencial. Escríbenos, por favor. El jueves, a propósito, reiniciamos nuestra transmisión de Tu Historia Tiene Poder. Vamos a estar con Hernán Orjuela, conocido presentador, empresario. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy Hernán Orjuela y desde la ciudad de Miami quiero mandarles un saludo muy especial e invitarlos para que el próximo jueves estén acompañándonos en este maravilloso programa que se llama Tu Historia Tiene Poder. Vamos a contar momentos interesantes relacionados con mi vida, especialmente espiritual. Por eso espero que no se pierdan este jueves en este gran programa de Tu Historia Tiene Poder. Tiene una historia tremenda y es también para que tú compartas. Esto no tiene nada religioso, es historia de vida, pero son personas que conocen a Jesús y comparten de alguna manera, así que estamos allí esperándolo. Este sábado tenemos ayuno general, en esta oportunidad es una transmisión global desde las 9 de la mañana. Recuerda que Rocafé tiene libros devocionales, Biblias. A veces tú dices, necesito un libro devocional que me enseñe cómo orar. Escribe, hay un teléfono ahí, vas a escribir WhatsApp, te van a mandar el catálogo de todo lo que hay y estos lindos te lo mandan a domicilio hasta tu casa. Bien, vamos a orar por cumpleañeros, aniversarios, viaje y recordarte lo importante de honrar al Señor con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Sí, allí está también cómo puedes hacerlo. Son pasos de fe que uno da, eso le pertenece al Señor y el Señor siempre multiplica. Amén. Señor, queremos darte gracias. La oración no es un acto religioso. La oración es la comunicación contigo. La oración es un milagro, Señor. Porque yo hablo en este mundo natural, pero tú nos escuchas, tú me escuchas en el mundo sobrenatural, en el mundo espiritual. Es algo asombroso. Y hoy queremos pedirte por los cumpleañeros, por los deseos que tienen en su corazón, porque tú los consientas. Así como mi esposa en esta semana, Señor, que le mostraste tantas muestras de amor. Gracias, Dios. Hoy bendecimos, Señor, a todos los que están también de aniversario. Padre, siempre te he clamado por matrimonios fuertes. Señor, matrimonios que sus hijos crezcan tranquilos. Bendícelos, sorpréndelos, Señor, que puedan tener un viaje de aniversario, que puedan disfrutar en el nombre de Jesús, Dios mío. Así como oramos, Dios, por los que viajan por su trabajo. Oramos por los que tienen que desplazarse. Personas que trabajan en el sector médico, Dios. Protégelos en el nombre de Jesús. Pero tú eres Dios que hace milagros. Y así como te clamaba ahora, clamo por sanidad por la gente que está enferma. Pon tu mano sanadora, Cristo, y te doy gracias, Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, espero que tengas ahí el pan y el vino. Es algo lindo también poder tomar la cena. La hacemos porque es la forma como le damos gracias a Jesús. Recordamos que Él fue a la cruz, se entregó, oró por nosotros. Bien, quiero que ahí donde estás, ojos cerraditos, ya concentrado, comiences a tener esa intimidad con el Señor Jesucristo. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes. Que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo, este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Jesús, así como cuando veo una cruz, o ahorita con un trozo de pan, una copa con vino, son elementos materiales que traen a mi memoria un lindo recuerdo
un acto asombroso. Cuando tú fuiste a la cruz, en la muestra de amor más grande, y pagaste por mi pecado, por cambiar mi vida. Y te quiero dar gracias, Señor. Gracias, gracias. Y en este momento íntimo, Señor, sana al mundo, sana nuestra tierra. Coloca tu mano sanadora, porque tú eres Dios. Para ti no hay nada imposible, Señor. Tomamos esta cena en memoria tuya, Cristo. Amén. ¿Saben que los amamos? Extrañamos compartir con ustedes personalmente, sí. Pero sabemos que el Señor está ahí cuidando. Y tienes que seguir, no desmayar. Tienes que seguir en tu vida. Dios sigue siendo Dios, Dios sigue haciendo milagros, amén. Ahí está en el link donde invitamos a la gente nueva. También hay un link, un café con el pastor. Nos saludamos, hablamos un ratico y vamos a orar. Yo seguro voy a orar por ti también. Un abrazo, tengan una linda semana. Recuerda las actividades que tenemos en estos días y nos vemos de hoy en 8 con un mensaje tremendo que Dios nos traerá también. Un abrazo.